La tríada, otra vez, de dermatitis, diarrea y trastornos mentales se le conoce como deficiencia de... ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál de las B? Este es pelagra. Pelagra. Y la deficiencia de pelagra es por deficiencia de vitamina B3. ¿Ya? El beriberi, ¿cuál era? Insuficiencia cardíaca, ¿ya? Debilidad y dermatitis. En cambio, dermatitis, diarrea y trastornos mentales son vitamina B3, más conocido como pelagra. Muy bien. Todos los casos que se citan a continuación pueden cursar con un déficit de vitamina B2 o riboflavina. A ver, este es un poco más difícil, ¿ya? Aquí los alcohólicos, excepto, sí, pueden tener, porque ya les explicaba, están pasando por procesos que seguramente no están ingiriendo bien sus alimentos, ¿ya? Los pacientes que tienen sepsis urinaria, que tienen sepsis, o sea que tienen una infección severa en el cuerpo, están probablemente están hipercatabólicos y no consumen adecuadas cantidades de productos y los lleva a hipercatabolismo. Las personas con diabetes también están en un proceso de hipercatabolismo, sobre todo el diabético mal controlado. El diabético mal controlado, si ustedes han visto alguna vez una persona que tiene diabetes mal controlada, ¿qué hace? Pérdida de peso, porque su cuerpo está destruyendo el músculo y la grasa lo convierte en azúcar, entre otros déficits, ¿no? Un paciente con IRCT en hemodiálisis obviamente tiene una deficiencia de mucha cantidad de proteínas porque se le restringe mucho en su alimentación, ¿ya? En cambio, una persona con hipertiroidismo solamente es hipercatabólica. Acá, esta respuesta es una persona de 45 años con hipertiroidismo. Muy bien, la vitamina D, para tener mayor actividad, se le hidroxila sucesivamente en... A ver, ¿dónde es que se hidroxila primero? ¿Dónde? En el hígado, ¿no? Ya, la vitamina D3 que fabricamos en la piel viaja por la sangre, llega al hígado y se convierte en 1-hidroxicolecalciferol. ¿Ya? Luego viaja por la sangre y llega al riñón y se convierte en 1,25-dihidroxicolecalciferol, más conocido como calcitriol. Muy bien, y esa es la vitamina D activa. Es decir, para que tenga mayor actividad, nuestra vitamina D debe hidroxilarse sucesivamente en hígado y riñón. Su respuesta es la C. Los fumadores, esta respuesta es, esta pregunta también es difícil, eso no la hemos mencionado, ¿ya? Los fumadores van a requerir un aporte extra de vitamina C, ¿ya? Que es el ácido ascórbico. Muy bien, la deficiencia de vitamina K en los adultos se debe principalmente a... ¿Cuál era? Lo hemos conversado ahora. Cirrosis. ¿Por qué? La persona que tiene cirrosis, que no le funciona el hígado, ¿qué no fabrica? Sales biliares. No fabrica sales biliares. Y las sales biliares son importantes para que podamos absorber la vitamina K en el intestino. Muy bien. Entonces su clave es la C, cirrosis hepática. Muy bien, un paciente de 45 años de edad con hábito enólico, hábito alcohólico, ¿no? Para el buen entendedor. Muy importante, mayor de 150 gramos al día. Es llevado a urgencias por ser traído inconsciente tras una ingesta aguda de alcohol. A la exploración, al examen, se le encuentran hemorragias perifoliculares, púrpura y equimosis en las extremidades y pérdida de los dientes. ¿Cuál de los siguientes déficits vitamínicos es más probable? Miren, tiene hemorragias, púrpura, equimosis en las extremidades y pérdida de los dientes. Es decir, que tiene probablemente unas encías muy laxas. ¿Cómo se le llama este cuadro? ¿Deficiencia de? ¿Perdón? C, escorbuto. Este es el típico cuadro del escorbuto. ¿Ok? También podrían pensar, ¿no? Es una persona, es alcohólica, podría tener cirrosis, vitamina K, pero no se caracteriza por pérdida de los dientes, por una inflamación de las encías.
Eso se ve en la falta de colágeno en las encías. Muy bien, su respuesta es la C. Continuando ese tema del metabolismo, vamos a ver un poco de las alteraciones electrolíticas más importantes. El sodio y el potasio. El sodio en sangre debe mantenerse en un nivel entre 135 y 145 milimol por litro, y el potasio entre 3.5 y 5 miliequivalentes. Esto no se olviden, por favor. Cuando entren a residentado, esto va a ser pan de todos los días. Todos los días vemos niveles de electrolitos, todos los días vemos esos niveles de sodio y de potasio, todos los días. Muy bien, el sodio es principalmente extracelular y el potasio es principalmente intracelular. ¿Ok? Muy bien, la hiponatremia o sodio bajo en sangre vamos a dividirla en tres grupos. Uno, la hipovolémica, ¿ya? O sea, que tiene volumen más bajo en la sangre, que tenemos menor cantidad de agua corporal total. Entonces, si el sodio urinario está aumentado, si tenemos hiponatremia, tenemos poco agua corporal en el organismo, tenemos poco agua corporal, y el sodio urinario, a pesar de ello, estamos eliminando mucho sodio por la orina, vamos a pensar pérdidas renales, exceso de diuréticos, déficit de mineral corticoides, como por ejemplo ocurre en la deficiencia de cortisol, de aldosterona, nefritis perdedora de sal, síndrome de pérdida de sal cerebral, pérdida por orina de bicarbonato, a lo que llamamos acidosis tubular renal, alcalosis metabólica, cetonuria, diuresis osmótica. Cuando tenemos diabetes mal controlada, por ejemplo, ocasiona eso un aumento en el volumen urinario, y eso nos puede llevar a hipovolemia y nos puede llevar a hiponatremia. Pero si tenemos hipovolemia y el sodio urinario es pequeño, ¿ya? Podemos pensar en pérdida extrarrenal, o sea, no por los riñones, como se da en los casos de vómitos, diarrea, aparición de tercer espacio, por ejemplo ascitis, ¿no? Por ejemplo derrame en pleura, derrame pericárdico, sudor excesivo, como se puede ver, y sudor excesivo con solutos, como se puede ver en casos de la fibrosis quística. El manejo, si tiene hipovolemia, no se olviden, si tiene hipovolemia de cualquier etiología, una persona debe recibir suero salino. Muy bien, si en cambio tenemos una hiponatremia normovolémica, o sea que hay más bien un exceso de fluido extracelular sin edema, es decir, que el agua corporal total está aumentada, pero el sodio corporal en realidad está normal. Lo que está sucediendo es una hiponatremia dilucional, ¿ya? Y eso lo vamos a observar en la deficiencia de glucocorticoides, en el hipotiroidismo, en el estrés físico o emocional, en drogas, intoxicación con agua o el famoso síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y el tratamiento, como tenemos agua corporal aumentada, ¿cuál es el tratamiento? Restricción de agua. Muy bien, y si por otro lado tenemos hiponatremia con mayor cantidad de agua corporal total, es decir, hipervolémica, es decir, observamos a la persona edematosa, si tiene un sodio urinario aumentado, pensamos que tiene falla renal aguda o crónica. Si por el contrario, su natriuria o la cantidad de sodio que está perdiendo por orina es pequeño, vamos a pensar que la persona tiene síndrome nefrótico, falla cardíaca o cirrosis. Y aquí también el tratamiento es restricción de agua. Muy bien, esa es la división que hacemos con hiponatremia. El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, como conversábamos el otro día, es que inadecuadamente está elevada la cantidad de hormona antidiurética. ¿Ya? Como hemos visto el otro día, la hormona antidiurética se produce en el hipotálamo, en los núcleos paraventricular y en el núcleo supraóptico, y llega por estas neurofisinas, por estas
por el tracto hipotálamo hipoficiario. Por estas neuronas llega hasta la hipófisis posterior, donde es drenada, donde son secretadas estas hormonas a la circulación sanguínea. La hormona antidiurética ADH o vasopresina, si aumenta su secreción, disminuye el volumen urinario, es decir, que se comienza a retener líquido en el organismo. Aumenta el volumen plasmático, disminuye el sodio plasmático por dilución. A eso se le llama síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Pero si por el contrario disminuye la cantidad de producción de hormona antidiurética, vamos a ver que el volumen urinario aumenta, ¿ya? Porque no hay hormona antidiuresis, no hay hormona que detiene la diuresis, entonces vamos a tener un volumen aumentado de orina. Tanto es así que nos lleva a deshidratación, es decir, contracción, disminución del volumen plasmático, ¿ya? Entonces, por ese motivo, también se concentran los solutos en la sangre y aumenta el sodio plasmático. A esto se le llama diabetes insípida. Muy bien, las causas del síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética son principalmente tumores o neoplasias cerebrales, enfermedades pulmonares como son la tuberculosis, el absceso de pulmón, neumonías, asma o neoplasias pulmonares. Algunos fármacos como la nicotina, la clorpropamida, la carbamazepina, fármacos antidepresivos y algunos fármacos utilizados en el tratamiento del cáncer. Y enfermedades neurológicas como son el síndrome de Guillain-Barré, el síndrome de, la esclerosis múltiple, la meningitis, entre otras. También los traumatismos cráneoencefálicos. El diagnóstico del síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética es primero normovolemia, es decir, que el volumen está normal, no existe tercer espacio ni hipovolemia, es decir, que la persona no está edematosa ni tiene derrames, ya sea citis, ya sea derrames en pleura o ya sea derrame pericárdico. Hay que descartar insuficiencia adrenal, suprarrenal, hipotiroidismo y el uso de diuréticos como son tiazidas. Hay que ver la osmolaridad plasmática que está descendida con respecto a la osmolaridad urinaria, que vamos a encontrarla inadecuadamente incrementada. Cuarto, hay natriuresis inadecuadamente elevada, es decir, que vamos a ver un aumento en la secreción, en la excreción de sodio por la orina. El tratamiento de la hiponatremia, si es leve y asintomática y es mayor a 120, vamos a tratar la causa. Si la persona está recibiendo diuréticos, lo vamos a restringir o vamos a mejorar la administración de sodio. Vamos a pedir a la persona que coma un poco más de sal. Si es por expansión de volumen, hay que restringir el agua, ¿ya? Si vemos que la persona está hipervolémica, le vamos a restringir el agua. Si es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, vamos a indicar una restricción más intensa de agua e incluso podemos indicarle este antibiótico que actúa en este cuadro que se llama demeclociclina. También en la intoxicación acuosa podemos observar hiponatremia. ¿Ya? La intoxicación acuosa nos puede llevar a convulsiones o nos puede llevar a sodios extremadamente bajos, por debajo de 115, lo cual vamos a corregirlos lentamente. El déficit de sodio que tenga esa persona se le va a corregir lentamente para evitar el cuadro que se llama mielinolisis pontina. Hipernatremia, el caso contrario, cuando vemos que el sodio está elevado, se va a deber a pérdidas excesivas de agua libre que observamos tanto en excreción de agua pura como son fiebre, hiperventilación, diabetes insípida, como hemos visto hace un momento. No hay hormona antidiurética, o sea, no hay antidiuresis, entonces se genera mucha diuresis osmótica, diabetes, excreción de agua pura, y nos puede llevar a hiperconcentración de solutos en la sangre, hipernatremia.
También pérdida de líquido hipotónico, como vamos a observar en pérdidas gastrointestinales, en diarreas, en quemaduras o en diuresis osmótica, como vemos en la diabetes mellitus. La diabetes mellitus, cuando el azúcar o glucosa excede de 180 en la sangre, el Tmax de glucosa en el riñón se bloquea. Entonces comenzamos a excretar glucosa por las vías urinarias y eso genera un aumento en el volumen urinario, diuresis osmótica. Y también hay ganancia excesiva de solutos, ingestión de fórmulas hipertónicas, como por ejemplo podemos observar en las personas que reciben nutrición parenteral total. También en la sobrecarga intravenosa con soluciones hipertónicas, ¿no? Una persona que lo operaron y recibe gran cantidad de cloruro de sodio. El tratamiento de la hipernatremia es corregir la causa, ¿ya? Si es por falta de agua, hay que corregir, hay que reponer el agua por vía oral si la persona está consciente y tolera, o por vía endovenosa con dextrosa 5%, coloides o solución salina normal si la persona, además de tener hipovolemia, tiene compromiso de la presión arterial, shock. Corrección lenta, ya. Como hemos visto hace un momento, si corregimos rápidamente la hiponatremia, causamos mirinolisis pontina. Pero si corregimos demasiado rápidamente la hipernatremia, producimos edema cerebral. Entonces la corrección debe ser lenta. Entonces para eso vamos a calcular el déficit de agua libre, que es el agua corporal total multiplicado por la división del sodio calculado en el plasma, el sodio medido, en el plasma sobre 140 menos 1. ¿Y cómo se calcula el agua corporal total? Fácil, es el peso en kilos por 0.6. Muy bien, la hipocalemia o hipopotasemia, las causas son una ingesta deficitaria, eso es extremadamente raro. Hay pérdidas excesivas que pueden ser digestivas, cutáneas o renales, como puede ocurrir en el síndrome de Bartter o en el síndrome de Liddle, ¿ya? También pueden ocurrir ciertos casos en el que agudamente el potasio que está en pequeñas cantidades en la sangre pueda ingresar rápidamente al intracelular, y eso ocurre en periodos de estrés, en el aumento de secreción de insulina, en el cortisol, en las catecolaminas y en las acidosis. Hay ciertos fármacos que hacen que perdamos potasio por vías urinarias, por ejemplo los diuréticos de asa, la furosemida y también el salbutamol. Muy bien, la hipocalemia o hipopotasemia se caracteriza por debilidad muscular, se caracteriza por hilio paralítico y se caracteriza por arritmias o propensión a las arritmias. ¿Ya? También se puede caracterizar por alcalosis metabólica hipoclorémica. En el electrocardiograma de las personas que tienen hipocalemia o hipopotasemia podemos observar depresión del segmento ST. Podemos observar una onda T de bajo voltaje, como vemos acá, una onda T más pequeña. Podemos observar aparición de la onda U. Muy bien, y podemos observar que el segmento PR se va a incrementar. Muy bien. El tratamiento de la hipocalemia es obviamente corregir la causa, ¿no? Vamos a disminuir los diuréticos de asa si son la causa, o administrar fármacos ahorradores de potasio. ¿Conocen alguno? ¿Cuáles son? Espironolactona, otro, triamtereno, ¿no? Muy bien, si es que el potasio está por debajo de 3, hay que reponer, o sea, si es que tiene una hipocalemia severa esta persona, hay que reponer entre 20 a 80 miliequivalentes de potasio al día, de forma endovenosa. A esto le llamamos en los hospitales retos de potasio. Entonces, diluimos una ampolla de calium en una cantidad de dextrosa y eso se le administra a la persona de forma lenta, ¿no? Eso puede ir en 1 hora, en 2 horas, en un Volutrol de 100 mililitros. ¿Ya?
evitar soluciones muy concentradas y deberíamos tener un monitor cardíaco, ya que si la persona si le vamos a concentrar, le ponemos 3, 4 ampollas de Calium en un solo Volutrol, le podemos causar un daño en las venas, porque le estaríamos dando una solución demasiado hipertónica. Y si es que está asociado a hipomagnesemia, también debemos corregir la deficiencia de magnesio, ya que eso se puede asociar también a hipocalemia, a hipopotasemia. La hiperpotasemia o hipercalemia se debe a disminución en la eliminación renal del potasio, que se puede ver en la insuficiencia renal, se puede ver en alteraciones tubulares, se puede ver en el hipoaldosteronismo. O cuando hay una entrada aguda del potasio, como podemos observar en una ingesta aumentada, en transfusiones o en estados catabólicos, como por ejemplo en la rhabdomiolisis o lisis muscular. Les cuento un caso hace un tiempo, cuando estaba en el primer año de residentado. Yo estuve en el hospital Loaiza y los sábados siempre llegaban al hospital, ¿no? El borrachito que lo golpearon en la calle, ¿no? Y bueno, y lo llevaron los policías, ¿no? Y la gente con cólera, ¿no? Este borracho, ¿no? Lleven al fondo. Pero le habían golpeado mucho. Pero le hicieron unas placas y todo estaba bien. Entonces la persona estaba ahí un día, 2 días, 3 días y no reanimaba, no volvía en sí, seguía inconsciente. Hasta que entramos en un día de guardia. Y si lo habían golpeado tanto, si tenía rhabdomiolisis, esta persona desarrolló una hipercalemia severa que lo llevó a la muerte. Muy bien, también puede haber alteraciones en la distribución, es decir, que el potasio que normalmente está dentro de la célula puede salir de la célula, ¿ya? E ir a la circulación, ¿ya? Eso lo vemos en casos de acidosis metabólica, en deficiencia de insulina, en parálisis familiar periódica hipercalémica, ¿ya? Y en fármacos como son AINES, inhibidores ECA, succinilcolina, agonistas beta-adrenérgicos o triamtereno. Muy bien. La hipercalemia se caracteriza su clínica por mareos, náuseas y debilidad muscular. ¿Ya? En el electrocardiograma les van a decir muchos cardiólogos cuando roten ustedes por cardiología que el electrocardiograma de las personas que tienen hipercalemia se le conoce como el electrocardiograma pornográfico, ¿ya? Que se caracteriza porque la onda T se levanta, la onda P se va a aplanar y el intervalo QR se va a ampliar o se va a abrir, ¿ya? Posteriormente se va a ensanchar aún más el complejo QRS y se va a alterar el segmento ST, lo cual nos puede llevar a taquicardias o fibrilación ventricular. La hipocalcemia, la hiponatremia y la acidosis van a agravar la hiperpotasemia o la hipercalemia. El tratamiento de una hipercalemia leve es corregir la causa, aumentar la excreción renal de potasio vía diuréticos de asa, por ejemplo, furosemida. ¿Ya? Pero si el potasio está muy elevado, es mayor de 6 o es mayor de 5 y la persona tiene insuficiencia renal, vamos a hacer un tratamiento escalonado. Vamos a utilizar gluconato de calcio porque lo vamos a utilizar como un estabilizador de membrana muscular, ¿ya? Vamos a utilizar insulina cristalina más dextrosa, ya que como hemos visto hace un momento en la hipocalemia, la insulina disminuye el potasio en la sangre y le hace ingresar a las células. Y para prevenir la aparición de hipoglucemia, la administramos junto con dextrosa. A esto se le conoce como solución polarizante. ¿Ya? También le podemos inhalar beta-agonistas, ¿ya? Porque de esa forma también hacemos que el potasio que está en la sangre, en la circulación, ingrese a las células. Y también podemos aumentar. Finalmente, si no cede con estas medidas, podemos mejorar su eliminación vía hemodiálisis. Una nota: no usar bicarbonato como tratamiento de la hipercalemia. Muy bien, unas preguntas para que se nos quede más claro este tema de los electrolitos. ¿Cuáles son las alteraciones metabólicas que se citan
¿Cuál de las siguientes alteraciones metabólicas que se citan a continuación es una complicación de la nutrición parenteral? En nutrición parenteral podemos observar todo tipo de alteraciones metabólicas, ¿ya? Podemos ver deshidratación, si los solutos son muy concentrados. Podemos ver hiponatremia si no tiene gran cantidad de sodio. Podemos ver hipocalemia si no tiene gran cantidad de potasio. Podemos ver hipercalemia si tiene mucha cantidad de potasio, ¿ya? Es decir que en la nutrición parenteral no se caracteriza por una sola alteración hidroelectrolítica, se caracteriza por todas, pueden aparecer todas, si es que están mal manejadas sobre todo. Son alteraciones del electrocardiograma debido a la hipocalemia, excepto, en hipocalemia es todo lo contrario. La onda T se invierte, hay un acortamiento del QT, hay un alargamiento del PR, puede aparecer ST. No se hace más prominente la onda U, porque la onda U aparece en la hipocalemia. ¿Ok? Y esa es su respuesta. La onda U es característico de la hipocalemia. No es que se haga más prominente. En el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética es falso. 1. La osmolaridad urinaria es generalmente superior a la plasmática. Eso es cierto, porque hay demasiada hormona antidiurética. La hiponatremia aumenta con el aporte de líquidos. Claro, porque se va a diluir más, ¿no? Es una hiponatremia dilucional. ¿Aumentan los valores plasmáticos de creatinina y de urea? No, normalmente eso no ocurre, ¿ya? ¿Se corrige restringiendo el aporte de líquidos? Sí, es un tratamiento, la restricción de líquidos. ¿La hiponatremia se debe a retención de agua? Sí, en el intravascular, no en tercer espacio. Miren, su respuesta es la C. La 31, entre las siguientes causas señale la que no produce secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿ya? Eso lo hemos visto en problemas neurológicos, tumorales y pulmonares principalmente, ¿no? Tuberculosis pulmonar sí es causa. La meningitis bacteriana aguda también es causa. El carcinoma pulmonar de células pequeñas también es causa, problema pulmonar. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica también es una enfermedad pulmonar, y así que también causa secreción inadecuada de hormona antidiurética, CIJAT. La hiperglucemia no se caracteriza por CIJAT. Así que su respuesta es la E. Señale cuál de los siguientes fármacos no produce secreción inadecuada de hormona antidiurética. Como hemos visto hace un rato, clorpromamida sí lo produce, opiáceos sí los produce, ciclofosfamida, que es un antitumoral, también lo produce, haloperidol, que es un antipsicótico, también lo produce, ¿ya? La glibenclamida no produce esto. Glibenclamida produce hipoglucemia.